Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a esta nueva charla de Romancero Talks, episodios nacionales. Con nosotros tenemos a Natalia Carrero y vamos a hablar de su libro Vistas Olímpicas. Hola Natalia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, un placer tenerte aquí. Quiero dar las gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo, ya que sin ellos este ciclo de charlas no sería posible. Antes de comenzar con el batallón de preguntas que tengo para Natalia, quiero hacer una breve introducción sobre quién es nuestra invitada. Natalia Carrero nació en 1970 y vivió en Barcelona. Obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de la Vida, sección Letras. Entre sus libros publicados podemos destacar Soy una caja, publicado por Caballo de Troya en el 2008, novela que fue su tesis doctoral alternativa y fue traducida al inglés. También podemos mencionar Una habitación impropia, editada por Caballo de Troya en 2011, Yo misma, supongo, publicado por Rata en 2016, el cómic Letra rebelde, publicado por Belleza Infinita en el 2016 también, o el cuento ilustrado Las nubes furia, junto a Belén Gopegui, editado por Somos Libros en el año 2021. Con Lengua de trapo, el año pasado publicaron Vistas Olímpicas, libro que forma parte de la colección Episodios Nacionales, esos nuevos episodios nacionales que Lengua de trapo está presentándonos. Y el año pasado también publicó el libro Otra con Tránsito Editorial, que si no me equivoco ya va por la segunda edición. Así Así que es. buena, Natalia. Gracias. Lengua de trapo es esta maravillosa editorial que echó a andar en el año 1995. Más de 20 años después, sigue con el mismo compromiso, poner en primer plano la literatura y el ensayo en español, sin desatender otras lenguas, fundamentalmente europeas. Desde aquí un saludo también para Manuel y Jorge, los editores de Lengua de trapo. Ha sido un placer que ellos también hayan accedido a participar en estas charlas. Natalia, empezamos. Muy bien. Vistas Olímpicas, si no me equivoco, fue el cuarto libro publicado en esta nueva colección Episodios Nacionales. Has escrito sobre Barcelona 92 y me gustaría saber cómo llegaste a esta colección. ¿Cuál fue el detonante? ¿Fuiste invitada? ¿Existía una lista de temas de los que hablar y tú escogiste Barcelona 92? ¿Cómo llegaste aquí? Sí, pues te cuento brevemente. Bueno, aprovecho ya para saludar también a los editores, Manuel y Jorge. En concreto fue Manuel quien me propuso si tenía interés en participar en este proyecto, que a mí me parecía como muy interesante, ¿no? Como una manera de contemporaneizar esos episodios nacionales, como expandir esa onda literaria que se inició antiguamente, y entonces me decían que más o menos que buscar alguna posibilidad temática desde la que yo partiría. Y no sé, creo como al principio les propuse enseguida la construcción del barrio de la Villa Olímpica, Vale. porque yo lo había como experimentado, bueno, cuando yo era adolescente, cuando se anunció que Barcelona había ganado la candidatura para ser olímpica. Y entonces en ese momento yo viví toda esa transformación de la ciudad como de una manera como muy bestia, también no es tanto al corriente, con todas las contradicciones, esa especie de boom. Y en concreto pues les dije, pues me quiero centrar en el barrio de la Villa Olímpica, porque me parecía como que toda esa fabricación artificiosa, como que no era partiendo de la nada, sino que allí antes había algo. Sí, pero ya luego yo creo que la memoria me llevó donde yo tenía que ir, que era que realmente yo lo viví más como una explosión y un disparadero de muchísimas cosas. Y por eso entonces pues me centro un poco en lo arquitectónico, pero desde otro punto de vista, y principalmente lo hago como la ciudad en ebullición y esa explosión. Gracias. Los Juegos fueron una oportunidad de apertura de España para el resto del mundo enorme y forman parte de la memoria de muchísimas personas de distintas generaciones, sobre todo en España. En las Olimpiadas nos hicieron creer que formábamos parte de esa modernidad, ¿no? De esa contemporaneidad, de ese mundo cosmopolita. Y existe un buen recuerdo en la memoria colectiva, ¿no? De las personas. Pero tu novela, tu libro, no habla para nada de eso, habla de todo lo contrario.
y habla de lo que no se vio, ¿no? De lo que no vimos. Bueno, yo tenía 7 años, obviamente, no, pero bueno, las personas que no vivíamos en Barcelona en aquel entonces, de eso es de lo que habla, de eso es de lo que habla en el libro. Y me interesaría hablar de cómo se crea esa memoria colectiva, ¿no? De cómo Sí. se nos mete el chip de esa memoria Sí, colectiva en la que el 92 fue un año fantástico para Barcelona y no sabemos nada más de lo que pasó. exacto, tal cual lo dices, o sea, lo complejo y lo denso y lo verdadero se banaliza hasta el punto de limpiarlo y lo que dices es como si nos hubieran metido un chip en ese momento cuando no existían los chips y a todo el mundo se nos adoctrinó que esto sería maravilloso. Entonces, desde ahí es la instauración de un discurso, la construcción de un mito porque interesa desde las altas esferas y desde los poderes. Entonces, bueno, claro, el espíritu crítico de hecho siempre ha estado a pie de calle, ¿no? Yo creo que yo ya lo tenía, que lo recibí del entorno en el que yo me movía, como con estudiantes, lo que sé, de Bellas Artes y así, como con su propio espíritu crítico y eso pues, me hacía también como fijarte no en la parte que no todo era maravilloso en ese dentro. Y claro, yo utilizo la literatura que me interesa es esa literatura como espacio de la disidencia y espacio bueno, tampoco no ir a la contra por contra, sino bueno, hablemos, no todo es ni blanco ni negro y lo complejo hay que elaborarlo, argumentarlo y mostrarlo, ¿no? Entonces un poco desde allí yo soy un poco, lo reconozco como beligerante y me cargo mucho las tintas, pero lo hago expresamente porque también nos han cargado con ese chip de, oye, no, vamos a disfrutar, todo es maravilloso. Pues bueno. Bueno, creo que tu libro es súper necesario, ¿no? 30 años después de las Olimpiadas, que por fin se pueda hablar de lo que hablas en el libro, ¿no? Que no solamente lo escribes, sino que se publique y que hoy estamos haciendo esta charla y que los libros se vendan en las Sí, librerías. eso es, sí, Es sí. muy necesario. Sí, por eso que tanto la colección, esta editorial, o sea, y la literatura en la que yo quiero moverme es en la necesaria, en la que aporte algo, ¿no? Como que lo que dices, pues tú eras más joven, pero luego al leerlo, pues recibes, pues lo puedes entender Claro. en el presente, diciendo, pues claro, claro, no era todo tan, o sea, con esa parte crítica que he querido ponerle. La novela está protagonizada, protagonizada. En ella podemos leer acerca de unos personajes que están presentados con un par de pinceladas, 1 o 2 párrafos como mucho, y me gustaría saber por qué has decidido no hablar mucho de esos personajes y dedicarla, ¿no? O leer sobre todo acerca de un personaje que es la ciudad en sí. La ciudad en ebullición y la ciudad en explosión un poco. Y yo he querido, yo eso, tengo que reconocer que, o sea, es que mi fuerte no es la caracterización de personajes. Entonces, o sea, es como escritora, digo, tengo que aprovechar mis debilidades pues para convertirlas en herramientas de uso y de prácticas escriturales que funcionen, ¿no? Y entonces yo ahí sí que, o sea, más que la ciudad, es que veo el puro movimiento y el trazo grueso. Soy de trazo grueso y entonces hago por eso pinceladas así y bueno, venga, un personaje. Y luego también funciono más con las voces, ¿no? Me gusta más como qué dice este, qué dice el otro y como ir uniendo esas voces. Entonces, por eso que lo quise trabajar así y al ser la ciudad, pues la ciudadanía hablando sus voces y movimientos. Vale. En la introducción del libro mencionas o comentas que el libro se presenta como una serie de tira de postales, ¿no? Es que se podrían comprar en la Rambla o que me imagino que siguen pudiendo comprar. Sí, sí, sí. Cada capítulo es una postal, ¿no? Y la verdad que me parece muy curioso esa estructura del libro y me Sí. parece todavía mucho más curioso que es esa tira de postales que hoy en día podríamos comprar, ¿no? Que es el libro, podemos hacernos con ella, pero que quizás en el 92 o en el 91 hubiese sido Exacto, sería completamente imposible, ¿no? impensable. Ese souvenir no lo hubiésemos podido Eh, encontrar nunca. Exacto, es el contra-souvenir, es el Souvenir, anti-souvenir. exacto. Entonces, sí, es como que esas postales que se siguen vendiendo se llaman, aquí lo llamo acordeón porque me gustaba la palabrita, pero kit de postales, set de postales, y se siguen vendiendo, que yo siempre me fijo mucho, pues es como si a través de esas postales del 92 hubiera pasado el tiempo, vamos, y las hubiera oxidado con la salina del mar, o sea, los hubiera como destrozado y dejado ver todas las contradicciones un poco a la vista.
Sí, sí. Me gusta mucho cuando escribo, pues pensar en el soporte, ¿no? O sea, como que, porque le aporta, o sea, como el espacio escritural, pues como hacerlo materia y visibilizarlo, ¿no? Ah, pues mira, son unas postales. Y entonces eso me permitía también lo que decíamos antes, no tengo que ahondar en los conflictos de los personajes, sino que yo puedo ir haciendo como diferentes escenas, y era lo que un poco he ido haciendo. En el libro dedicas un capítulo entero a la música, ¿no? La música es algo que estamos rodeados de música, y Barcelona 92 tuvo dos grandes himnos, Barcelona, Freddie Mercury y Montserrat Caballé, y Amigos para siempre de los Manolos, ¿sí? Sí. Sí, bueno, había muchísimas versiones y ahora voy a tener, no, no puedo decirlo porque me Vale, equivocaré, vale, sí. pero se escuchaba por todas partes, o sea, La como... verdad que son dos temazos. Hay que Sí, 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 hacerlo. sí. Pero quería hablar sobre estos dos temas porque me parece importantísimo cómo con esas dos canciones, y otras muchas más, pero sobre todo esas dos canciones, nos hicieron formar parte con la importancia de la música para hacernos formar parte de esa alegría colectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Así La se... guerra civil, la dictadura acabada, la transición ya es Totalmente, pasado, sí. somos modernos. Exacto, sí, sí, eso es como, que es música, es como ya el colofón de la gran orquestación que se hizo para instaurar desde donde interesaba, los poderes económicos básicamente, pues cambiar el imaginario, abandonar el blanco y negro, el nodo y pasar al color, creernos modernos. Es como un poco, yo creo que eso sí que lo vi necesario porque haciendo memoria me acordaba entonces de las letras, digo, es que tiene su enjundia, amigos para siempre, no sé, Barcelona también, bueno, y eso que está en una música, creo que es de Los Planetas, creo, es la banda sonora de tu vida. ¿Cuál es la banda sonora de tu vida? ¿No? Pues, y cada hito, cada gran cosa descomunal tiene acaba por tener su banda sonora. Entonces aquí, claro, en las Olimpiadas no podía faltar una banda sonora que está especialmente pensada para agradar, para adormecer conciencias y encandilarnos, ¿no? Y para decirnos encima que es que tenemos que estar en gran amistad con todo lo que se nos está haciendo. O sea, bueno. Interesante. Vistas Olímpicas parte desde el año 1986. 86. Barcelona fue designada sede olímpica, y desde ahí haces un recorrido hasta el año 92 y estás un poquito más adelante. En el 92 España también no solo fue país olímpico, por decirlo así, o la sede de las Olimpiadas, sino que en Sevilla tuvo la Exposición Universal con Curro. Madrid fue la sede de la capitalidad europea de la cultura, así que fue un overdose de felicidad, alegría, cultura, modernidad, y no somos país Sí, del sí, sí. mundo con lo que eso signifique. Eh, y hablo de esto porque, o cito esto porque en tu libro tratas muchos temas en esas postales y me gustaría centrarme en algunas de ellas. El primer tema que me gustaría hablar es sobre la aceptación de la explotación laboral y de esa violencia descomunal que es el voluntariado, ¿no? Sí. 5.000 voluntarios durante los Juegos y 15.000 voluntarios voluntarias durante los Paralímpicos de Barcelona, cosa que creo que hoy sería completamente imposible, ¿no? No sé, yo vivo en Londres y cuando fueron los Olímpicos aquí en el 2012, con los amigos y amigas, no éramos ya muy... Claro, Yo no voy a trabajar gratis para la mega empresa que son las Olimpiadas, claro. ¿no? O sea, Fíjate cómo se ve, sí. esa es una empresa que debe de pagar unos sueldos. Exactamente, sí, 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 sí. Eso es, pues, sí, sí, lo que me gusta es eso, como que ya desde Londres ya, o sea, ya somos otra sociedad y afrontamos con espíritu crítico esa especie de tomadura de pelo. Pero es que se vivió allí, o sea, el 92, cuando eran las Olimpiadas, claro, ya desde el 86 empezaba el voluntariado, tú eras joven y ven, todas las familias enteras siendo voluntarias y como hablando maravillas y tal, o sea, como un gran ejército, es una explotación laboral consentida, ¿no? Es una gran violencia, creyéndotelo, o sea, eso es porque han conseguido, es que, claro, que nos lo creamos hasta ese punto, es impensable. Y sí, sí, y bueno, y voy atrás porque quería extender también que al principio de tu pregunta nombrabas el 92 con la Expo de Sevilla, el año del descubrimiento y todo eso, que es eso, fue un año, pues es que lleno de episodios nacionales, internacionales, de los que realmente conviene, o sea, si conviene revisarlos es para ponerlos del revés, ¿no? O sea, como para
o para cuestionarlos al máximo. Y eso al menos hace que nuestra lectura del presente pues, reciba esa información y sepa lo que tiene delante. Volviendo al tema del voluntariado, ¿existía ese debate crítico o ese debate en la sociedad? Sí, yo creo que Lo que sí, implicaba ser voluntario para sí. las Olimpiadas o no, o era no sé, era un mínimo número de la población el que era crítico con ese voluntariado. Sí, yo me atrevería a decir que no era mínimo, lo que pasa que era el que no tenía el poder de controlar el discurso visible, lo que luego se llama mainstream, pero que no sé, yo creo que era pues también por entonces, igual ahora ya no sería tan mayoría, pero bueno, creo que estaba a pie de calle esa crítica, o sea, creo recordar o sea, conversaciones de estos son voluntarios, entonces era como que ya eran de otra cuerda diferente que los que eran críticos. Entonces, que había ya pues, un debate en la ciudadanía, ¿no? Porque, claro, no todo el mundo salía beneficiado de todo eso. Entonces, y también, pues, lo que pasa es que sí que consiguieron, que es que las cifras son tremendas y hacen pensar, es que probablemente era la gran mayoría, yo qué sé, ¿sabes? No sé decirte, pero son esas cifras, eso sí que es así. Otro de los temas de los que hablas en el libro es el turismo, ¿no? Una palabra que va inmediatamente ligada a Barcelona y que creo, bueno, tú vas a explicarlo, pero creo que el concepto del turismo como lo conocemos ahora en Barcelona esa semilla fue plantada en el 86, 87, 88, 89, etcétera, ¿no? Sí. Y cómo de interesante es que esa semilla ha dado una planta y esa planta ha Ha fagocitado, sido monstruosa, sí. monstruosa y se ha comido la ciudad y Claro, los ciudadanos crean esta turismofobia. exacto, hasta llegar a la turismofobia actual y luego el paso atrás que conviene dar de parémoslo todo y descontemos todo el cuento de mentira, vamos. Y sí, o sea, es que sí que creo que en el 86, cuando estalla el anuncio, Barcelona va a ser olímpica, vamos a ser modernos, europeístas, pues es que súper diseñadores de todo, es que también ahí se empezó una gran operación inmobiliaria, pero a nivel de la ciudad y que lo extendería a toda la comarca, bueno, una gran operación inmobiliaria y por eso también convenía también tener a la población tranquilísima, como, bueno, pero es que todo eso va a ser positivo porque van a venir, o sea, vosotros vais a contar unas obras impresionantes, vamos a llevarnos por delante cantidad de casas con familias y con todo, pero bueno, aquí va a haber mucho turismo y va a llover el dinero, o sea, claro, es toda una operación compleja, orquestada y que convenía ir aplacando a la población, ir teniéndola contenta con ese tipo de... Y se vendía el turismo como algo muy positivo. Entonces, claro, eso se convirtió en algo masivísimo que ni los propios ciudadanos podían cruzar la Rambla pues como un año antes, o sea, como que fue siendo muy bestia. Y hasta aquí hemos llegado, sí, sí. De hecho, me parece, que quiero mencionar porque me parece muy curioso que el libro, si no me equivoco, lo escribiste durante la pandemia. Y Sí, en el libro hablas de esa Barcelona vacía, de esa sí, Barcelona. eso es uno de esos bucles creativos o esos estados que tú estás como muy concentrada viendo el turismo, yo haciendo como una escena en la playa, como estaba llenísima de gente y me ponía a describir en la playa pues todos los cuerpos ahí y me ponía a describir esa masa, pero al mismo tiempo era pandemia y la prensa ofrecía siempre pues fotografías de ciudades y de espacios vacíos, que eran lo que nos impresionaba mucho mientras estábamos confinados. Y me acuerdo que en concreto había, como ya era primavera, marzo, tal, pues foto de la Barceloneta completamente vacía y era como muy impresionante. Yo estaba describiendo lo contrario. Entonces, bueno, era como unas contradicciones creativas que te casi me ayudaba a concentrarme más, claro. Sí, y continuando hablando del turismo, quiero hacer hincapié porque se habla del turismo, pero de un tipo de turismo, que es el turismo de playa, ¿no? Y de grandes eventos, ¿no? De ir a ver las fuentes de Montjuic, todas las playas de Barcelona, etcétera, etcétera. Pero en el libro también hablas de, bueno, también os podéis ir a ver los refugios aéreos de la Sí, guerra civil, que yo fui a verlos, de hecho, hace poco, y bueno, son, es impresionante. son impresionantes, sí, sí, es que a mí eso también siempre me ha llamado mucho la atención
de cómo, bueno, yo supongo ya de pequeña, cómo hay una parte conservadora, buenista, maravillosa, la del diseño estupendo, que mientras va hablando, como generando un lenguaje muy grandilocuente y muy estupendo y muy, como incluso como muy argumentado de lo maravilloso que es que al mismo tiempo es que hace luz de gas y ciega por completo toda una historia y todos unos discursos. Y entonces eso me emperré y digo, voy a describir eso, me inventé uno que estaba haciendo estudiante, que era como el guía, que era estudiante, que no tenía ni idea de historia. Y bueno, y ahí ponía, venga, los refugios, pero que son muy interesantes de ver y creo que es una parte de todo turista de rigor, no turista, sino turista del alma humana y no del dinero, pues tiene que ver, ¿no? Sí, efectivamente. Uno de los descubrimientos personales al leer tu libro ha sido leer sobre el barraquismo en Barcelona, ¿no? Esos asentamientos que a lo largo de las playas de la ciudad y cómo esos asentamientos se transformaron en merenderos, en restaurantes y podría decir en un prechiringuito De actual. chiringuitos, sí, sí, sí. Y cómo esos espacios fueron barridos, ¿no? Fueron Sí, desmantelados. sí, yo creo que Costas. sí, eso me interesaba mucho ponerlo porque es que, claro, eso ahora no existe para nada o también que en muchas ciudades está esa cara B de la ciudad, ¿no? Toda esa parte. Pero yo, o sea, como de muy pequeña, que es que sí que había como un discurso contra las barracas, que era como contra la gente pobre, que es la gente que al fin y al cabo está viniendo aquí porque tú estás necesitando que curren. Y yo lo vivía como una gran ofensa, bueno, y es que había muchos dichos, o sea, parece que has nacido en la barraca, no sé, bueno, y todo eso yo quería mostrarlo cómo pues, se orquestó también calculadísimamente, pues al mismo tiempo como cuando el franquismo fue necesario que se vinieran para que construyeran esto y lo otro y trabajaran aquí y allá, pues como ahora convenía su retirada a marchas forzadas para que viniera el turismo y eso se reverdeciera, fuera bonito y fuera todas esas poblaciones. Y ahí había mucho discurso hipócrita, ¿no? De los, por ejemplo, los arquitectos urbanistas buenistas, que van a hacer, ¿no? Como me estoy cargando esto, lo tengo que poner bonito. O sea, ahí hay muchísima contradicción y mucho lenguaje fundioso con el que se disfrazan discursos cuando lo que están haciendo es llevándose por delante eso. Y al respecto, aprovecho para mencionar entonces que creo que es muy acertada la diseñadora, la portada que hizo, que puso como a una gran figura deportiva, ¿no? Una figura nadadorísima con la boca abierta tipo tiburonesca que se lleva por delante todo eso que querían que se llevara por delante, nuestra memoria de un pasado asqueroso y todo lo que había en ese 86. Sí. Bueno, el deporte como excusa para hacer Exacto. una inmobiliaria brutal, ¿no? Total, brutal, brutal. Inmobiliaria y eso, y de discurso y mental, ¿no? También de De hecho, limpiar. me parece muy curioso lo que has comentado ahora sobre las contradicciones de la arquitectura, por decirlo así, de Sí, quitar las barracas y crear unos paseos para el esparcimiento de la sociedad, etcétera, etcétera. Y dentro del libro también haces creas como este juego, en el que comentas cuando el barraquismo entra en la universidad y se convierte o se le llama arquitectura efímera. claro, exacto. Cuando ya Me banalizamos reía todo. muchísimo porque me Sí. parecía... Sí, es que es el colofón, sí, sí, es como una banalización totalmente de que, bueno, como al fin y al cabo no estamos tratando ningún componente humano, ¿no? Solamente unas palabritas y no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, bueno, visibilizar eso me parece como, es lo que más me atrae hacer. Entonces, ahí yo considero que a veces me paso, cargo tintas, pero es lo que me pide la mano. Bueno, los capítulos centrales del libro hablan del barraquismo y quiero Sí, hacer importancia también porque hablas de esos hogares de las chabolas de Barcelona de los años 50, 60, 70, 80 y casi 90. Y hablas de algo que a mí me parece fantástico porque descubres, bueno, lo vas a explicar tú, pero hablas de esas Remes, de esas Julias, Amalias, Felisas y destacas la sí, importancia de los lazos femeninos en esas comunidades que se encargaban no solo de trabajar en la zona alta de Barcelona, sino que se encargaban de dignificar esas vidas
en las barracas. Exacto, con la Ahí pobreza, te sí. explayas mucho, mucho no, perdón, ahí te explayas Sí, mucho, por decir, sí, sí, sí. y me gusta, de hecho, me gusta que esas vistas olímpicas se centren en las vidas, en esos lazos Sí, femeninos del barraquismo. exacto, sí, sí, eso a mí suelo proponérmelo mucho de manera artificiosa, es decir, tengo que buscar a las mujeres de aquí donde estaban y entonces saqué todos esos personajes femeninos, pero es que al mismo tiempo también creo que llegué como a una especie de estudio sociológico de la época, que por suerte sí que hay cosas interesantes y hay fotografías de fotoperiodismo buenísimas que conservan todo, bueno, que buenísimas, bueno, que muestran eso tal como era, que iban acompañados de muchas declaraciones de mujeres de la época y de cómo vivían y todo eso. Entonces, bueno, yo allí la verdad que me pareció apasionante, como que es, porque yo creo que sí, a mí me parecía apasionante porque estaba como leyendo algo que no suelo leer, ¿no? Entonces digo, es que esto lo tengo que trasvasar, porque no, cuando se habla del olimpismo, o sea, o de esa operación de transformación de la ciudad a mejor, pues nunca se habla de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy interesante, digo, vamos a poner un poco de todo esto aquí. Y fueron como 3 estampas. Mm, Sí. hay una parte que me resultó escalofriante leer en la novela. Eh, mencionas un artículo publicado en la Vanguardia, creo que ese artículo es real, ¿no? El artículo se publicó, sí, sí, sí. Y de hecho lo voy a leer. Eh, y dice así, buscó alrededor y se levantó para coger la Vanguardia sobre una mesa vacía. Volvió a la barra, se acomodó para leerla por las páginas de color salmón. El 55% de la inversión saldría del erario público, con un aumento de la carga impositiva y una merma en la provisión de servicios sociales en el área metropolitana de Barcelona durante los años siguientes, periodo durante el cual el índice de precios aumentaría 3 puntos respecto a las demás capitales de provincia. Dio un mordisco a la crujiente flauta, llenó de tantas migas la página que perdió el hilo. Y continúa. El precio del suelo crecería un 245 entre 1986 y 1992. La construcción de vivienda pública caería un 75% en el mismo periodo y la oferta de vivienda de precio libre crecería hasta un 101%. Esto que se lee en tu libro es un artículo que se publicó en La Vanguardia, no sé en qué año, pero Sí, no, por entonces, sí, sí, sí. Es y nos impresionante. estaban diciendo a la cara que íbamos a Sí, tener menos sanidad pública, menos totalmente, claro, no, no, y que Barcelona se convertiría en una ciudad de ricos, o sea, esto para ricos, ¿no? O sea, como, no, no, escalofriante. Y esto se publicaba, pero claro, es que esto es como quien lo publicaba era quien lo estaba consintiendo. O sea, probablemente, o sea, a lo mejor esto si se decía por la radio es que nadie lo. También eso quiere decir que es que realmente cuando se vive algo así, que es que estamos hablando de una operación orquestada con su música y todo, es que no da. Esto me hace pensar en el que no escuchamos, no estamos a lo que estamos, a lo que se nos está haciendo y a lo que se nos está diciendo. Incluso publicándose eso, no reaccionábamos. O sea, y tiene que pasar años como para decir, ostras, ahora lo veo, antes no lo veía, Bueno, ¿no? O sea, estábamos quiero decir, completamente embriagados, claro, ¿no? Por el estamos feminismo embriagados, olímpico. o yo ahora a medida que hablo digo, estaba yo yendo por la calle en Barcelona y escuchando estos taladros, porque había por todas partes, o sea, como que solo escuchabas ese taladro y cuando no por la noche la musiquita esa, entonces es como, no escuchábamos, pero es tremendo, ¿no? Es escalofriante eso. Y también se nos estaba igual también quitando el criterio de tener de lo social, ¿no? O sea, como que realmente ahora volvemos, después de tantas crisis y tantos varapalos, a tener pues esa necesidad de decir, oye, no, lo primero es las primeras necesidades, es la ciudadanía, no la imbecilidad esa. No, a mí bueno, me parece sorprendente, escalofriante leer ese artículo Sí, sí, no, yo por eso al ver digo, es que lo tengo que poner, no sé cómo, o y sea, lo puse con justamente. calzador, o sea, digo, tengo que ponerlo para que se vea, o sea. Natalia, muchas gracias por esta charla. No quiero terminar sin antes preguntarte por proyectos futuros que puedas compartir con nosotros. Vale. Bueno, oye, ¿Qué estás muchísimas gracias escribiendo?
Muchísimas gracias por tu lectura. Y bueno, proyectos futuros para mí nunca son futuros, son puro presente, porque ya puro presente y pura inmanencia y pura trascendencia, porque lo necesito y porque estoy en eso, ¿no? Siempre estoy trasteando con muchos libros, cacharreando, y ahora mismo, por ejemplo, estoy en un proyecto que intenta trabajar la parte del humor, intenta trabajar, porque siempre me pongo yo que soy como muy oscura y ardua, pues ahora me voy a poner como un poco más luminosa y dicharachera. Es eso lo que estoy. Vale, fantástico. Bueno. No tenemos título, no lo puedes compartir o bueno. Tengo ya el personaje a partir del cual voy a modular mi siguiente, lo llamo proyecto literario, que probablemente pues, sea una novela curiosa o no puedo avanzar más. Vale. Pero bueno, me gusta que me preguntes, y en esa tensión de lo que cuento y lo que no cuento ya se dice algo. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Natalia. Ha sido un placer. Vale. Gracias, Jorge. Hablando de estas vistas olímpicas que recomiendo encarecidamente que lo leáis. Es un muchísimo y hace mucha memoria de esa Barcelona olímpica y de lo que hubo antes, como habéis podido escuchar en esta charla. Gracias a los institutos Cervantes de Londres, Manchester y Leeds por su apoyo, y a todo el equipo que trabaja en esos centros. Un abrazo para Manuel y Jorge, nuestros editores queridos de Lengua de Trapo, y un abrazo enorme para ti también, Natalia. Muchas gracias. Muy bien, pues igualmente para todos. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Adiós. Chao.